Bien, déjenme comenzar con algo que quizás les haga enderezarse por un segundo. ¿Y si la historia que te han contado toda la vida sobre la caída de Lucifer nunca estuvo realmente en la Biblia? ¿Y si los primeros cristianos africanos, los que recibieron el Evangelio antes de que Roma lo tocara, conocieran una versión de la historia de Lucifer que la Iglesia occidental enterró silenciosamente? ¿Y si aquello a lo que temes, la historia que aprendiste en la escuela dominical sobre un ángel rebelde expulsado del cielo, no fuera en absoluto pura escritura, sino una historia moldeada por el imperio, la política y el poder? Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más incómodas. ¿Y si Occidente no solo reescribió el rostro de Jesús, sino también la historia de su mayor enemigo? Porque, en lo profundo de las montañas de Etiopía, lejos de catedrales, concilios, papas e imperios europeos, se encuentran antiguas Biblias negras. Occidente intentó ignorar escrituras más antiguas que los 66 libros con los que creciste. Libros que Roma borró, libros que la Iglesia primitiva citó pero que luego condenó. Y en esos libros, en esos manuscritos custodiados por monjes que nunca abandonaron sus puestos, hay una versión de la historia de Lucifer que no se parece en nada a la que te contaron de niño. Te lo digo con la mayor calma y honestidad posible. Etiopía conservó algo que Occidente no quería que el mundo viera. Una versión de Lucifer más compleja, más inquietante y mucho más bíblica que el pulcro cuento de hadas que nos enseñaron. Y en el momento en que lo escuches, toda tu comprensión del bien, del mal, de la rebelión y de la guerra espiritual podría cambiar. Este no es el Lucifer de la escuela dominical. Esta es la versión prohibida de Etiopía. Muy bien. Bajemos el ritmo y hablemos de la versión de la caída de Lucifer con la que probablemente creciste. Has escuchado esta historia desde tu infancia, ¿verdad? Lucifer era el ángel más hermoso del cielo, el director del coro de la eternidad, cubierto de joyas, resplandeciente con la luz de Dios. Entonces el orgullo se apoderó de su corazón. Él quería el trono de Dios. Reunió a un tercio de los ángeles, organizó una rebelión en el cielo, y por su arrogancia, fue derribado, arrojado del cielo como un rayo, cayendo al infierno, donde se convirtió en Satanás, la serpiente, el gobernante de todas las tinieblas. Ya lo has escuchado en los sermones. Lo has visto en las películas. Lo has visto en dibujos animados, pinturas y en todas las películas de terror cristianas jamás realizadas. Nos resulta tan familiar que ni siquiera se nos ocurre cuestionarlo. Pero aquí está la pregunta incómoda que quiero que te hagas conmigo. ¿Dónde está escrita toda esa historia en tu Biblia? No fragmentos, ni metáforas, ni suposiciones, sino la historia completa. El ángel hermoso, la rebelión, la guerra en el cielo, la expulsión, el gobernante del infierno. ¿Dónde está esa narrativa? Porque en el momento en que empiezas a buscar, sucede algo extraño, te das cuenta de que no está ahí. No como una historia completa, no como una secuencia clara de eventos, no de la forma en que te lo enseñaron. Y ahí es donde todo empieza a ponerse interesante. Los dos pasajes a los que la gente siempre se refiere, Isaías 14 y Ezequiel 28, ni siquiera tratan originalmente sobre un demonio. Isaías 14 es literalmente un poema burlón contra el rey de Babilonia. Ridiculiza a un rey arrogante que se creía divino. Lo llama, el resplandeciente, hijo del alba, El Ben Sahar. La traducción latina lo convirtió en Lucifer, que simplemente significa portador de L. Esa única palabra latina, insertada por traductores cientos de años después del profeta Isaías, se convirtió en la identidad completa del personaje en el mundo occidental. Pero Isaías no escribía sobre Satanás. Estaba humillando a un rey humano que había caído del poder. Ahora veamos Ezequiel 28. De nuevo, no se trata de un ángel caído. Es una profecía contra el rey de Tiro, que utiliza imágenes paradisíacas para describir su ascenso y corrupción. Los eruditos judíos lo sabían. Los primeros cristianos lo sabían.
El propio Ezequiel Nom. Ra al rey. Más tarde, los teólogos arrancaron estos dos capítulos de su contexto histórico y los unieron como piezas de un rompecabezas que nunca debieron formar a imagen. Con el tiempo, los sermones, el arte medieval y la poesía europea, especialmente Dante y Milton, tomaron esos fragmentos y los convirtieron en el drama cósmico pulido con el que tú y yo crecimos. Un drama que la propia Biblia nunca narra por completo. De repente, empiezas a hacer una pregunta sencilla pero inquietante. Si la Biblia no nos da esta historia clara de que Lucifer se rebeló y cayó del cielo, entonces ¿quién lo hizo? ¿Quién dio forma a la versión que conocemos? ¿Quién la amplificó? ¿Quién nos la interpretó? ¿Quién convirtió dos poemas proféticos sobre reyes humanos en la historia del origen del enemigo de Dios? Porque alguien lo hizo. Y cualquiera que sea la respuesta que elijas, te sacará de la escuela dominical y te llevará directamente a Etiopía. Ahora bien, esta es la parte para la que nadie en Occidente te prepara. Porque una vez que te adentras en el mundo de Etiopía, de repente te das cuenta de que no estás simplemente leyendo una versión diferente de el cristianismo. Estás leyendo una versión antigua, una versión sin editar, una versión intacta, sin la manipulación editorial, política o teológica de Roma. Etiopía no perdió libros. No quemaba pergaminos. No recortó su Biblia para hacerla más fácil de controlar. Etiopía conservó todo lo que leían los primeros cristianos. Libros como Enoc, Jubileos, el libro de Adán, la Ascensión de Isaías, manuscritos tan antiguos que hacen que la teología europea parezca casi moderna. Y dentro de esas páginas descubrirás una versión de la historia de Lucifer que no coincide con la que te contaron de niño. En estos textos etíopes, Lucifer no es expulsado instantáneamente del cielo en un dramático momento de ira divina. No hay explosión de fuego, ni guerra angelical que termine con un único golpe divino. En cambio, la historia es más lenta, más inquietante, más incómoda. Lucifer no desaparece del cielo inmediatamente. Él aún aparece en la corte celestial. Sigue hablando en presencia de Dios. Sigue actuando como acusad. No como rey rival, sino como fiscal en el tribunal del Todopoderoso. Y en lugar de ser excluido del cielo para siempre, todavía se le permite por un tiempo poner a prueba a la humanidad, de la misma manera que puso a prueba a Job. Él camina sobre la tierra. Observa a la gente. Cuestiona los motivos. Susurra. Empuja. Pregunta. No como un proscrito que irrumpe en el cielo, sino como un probador tolerado que opera bajo límites divinos. Cuando lees estos libros etíopes, de repente ves una imagen completamente diferente. La caída de Lucifer no fue un único momento de rebelión seguido de un exilio instantáneo. No fue una explosión dramática al estilo de los dibujos animados que nos habían prometido. Fue un proceso, un lento declive, un desmoronamiento permitido, un ser que se desalinea con Dios, pero que no es desechado inmediatamente. En cambio, se convierte en la sombra que pone a prueba la luz. El examinador que desafía la sinceridad de la fe humana, del mismo modo que se prueba el oro en un horno. Y si eso es cierto, entonces la versión occidental de la historia no solo está incompleta. Se ha suavizado, simplificado y desinfectado para facilitar la enseñanza. Porque la versión de Etiopía es mucho más inquietante. Dice que el mal no fue desterrado instantáneamente. Fue permitido. Y la caída de Lucifer no fue instantánea. Fue un cambio gradual, una transformación, un descenso lento, no una caída definitiva. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. La historia cambia por completo. Antes de profundizar más, necesito mostrarte algo que la mayoría de los cristianos nunca han visto. No porque sea difícil de entender, sino porque nadie les ha dicho que existía.
Cuando digo que Etiopía conservó una versión diferente de la historia de Lucifer, no me refiero a rumores, leyendas o conspiraciones. Me refiero a las escrituras reales, a pasajes auténticos del canon etíope donde Lucifer no es un dragón que cae del cielo ni un rey encerrado en el infierno, sino un ser que aún entra en la presencia de Dios, aún habla, aún negocia y aún pone a prueba a la humanidad con el permiso de Dios. Y una vez que veas estos pasajes por ti mismo, te darás cuenta de que la historia occidental de Lucifer, descartada de una vez por todas, no solo está incompleta, sino que, honestamente, y siquiera es bíblica. Tomemos como ejemplo el libro de Job, plenamente aceptado tanto en la Biblia etíope como en la occidental. Comienza con una escena de la que nadie habla en la escuela dominical. Dice: un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y Satanás también se presentó entre ellos. ¿Oyes eso? Satanás no se coló. No se escondía en las sombras. Entró en la asamblea celestial como un fiscal entra en un tribunal. Y Dios no dijo: ¿qué haces aquí? Ya no perteneces aquí. No. Dios le hace una pregunta. Con calma, como si se dirigiera a un empleado. ¿De dónde vienes? Y Satanás responde caminando de un lado a otro de la tierra. Esa escena por sí sola destruye el mito occidental. Lucifer sigue en el cielo, sigue hablando con Dios, sigue activo, sigue teniendo permiso para hacerlo. Luego te adentras en el libro de Enoc, un libro que Occidente descartó, pero que Etiopía mantuvo como escritura sagrada. En las visiones de Enoc, ve a un ser llamado literalmente el acusador. No es un dragón. No es un rey demonio. El texto dice: este es el acusador que acusa al justo delante de la gloria del Señor. Eso significa que incluso después de la rebelión, si es que ocurrió, el acusador sigue estando de pie ante el trono de Dios, cumpliendo un papel. No expulsado. No. Exiliado. Presente. Activo. Permitido. Luego está el libro de los jubileos, otra escritura etíope que Roma borró. Este es aún más impactante. Jubileos dice que el llamado Mastema se presenta ante Dios y negocia. Literalmente dice: permite que algunos de los espíritus de maldad permanezcan conmigo, para que pueda cumplir mi voluntad sobre los hijos de los hombres. Lucifer pide permiso para seguir poniendo a prueba a la humanidad. Y Dios responde: que una 10ª parte de ellos quede delante de él. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso? Satanás no está desterrado aquí. Está en una negociación. Pide autoridad, y Dios se la concede. Esto no es rebelión exilio fin. Esto es rebelión restricción permiso asignación. Y la cosa se pone aún más profunda. En la ascensión de Isaías, otro texto conservado principalmente en Etiopía, se describe a Satanás, llamado Belial, ascendiendo al firmamento y sentándose a la izquierda de Dios, mientras los seres celestiales aún reconocen su presencia. Sé que suena descabellado si lo único que has escuchado es la versión occidental, pero esa es la idea. Etiopía nunca eliminó esto. Nunca lo suavizó. Lucifer no fue arrojado inmediatamente al infierno. Él aún tenía acceso. Aún tenía un papel que desempeñar. Era el probador, el acusador, el examinador del corazón humano. No porque fuera poderoso, sino porque el cielo permitió la prueba. Incluso la tradición de comentarios etíopes, el antiguo Andemta, enseña abiertamente: Satanás no fue expulsado de inmediato, sino que se le dejó por un tiempo para poner a prueba la obediencia de los hijos de Adán. Esto no es una interpretación moderna. Es teología etíope antigua. Es su propio entendimiento interno. Y cuando juntas todas estas piezas, Job, Enoc, Jubileos, la ascensión de Isaías y el comentario etíope, el panorama es completamente diferente de la versión occidental de las escuelas dominicales. La caída de Lucifer no fue una explosión de fuego. No fue un exilio dramático a un pozo en llamas. Fue un proceso. Un despojo de privilegios.
una limitación de poder, una transformación de guardián a acusador, una asignación temporal como probador de la humanidad. El cristianismo occidental decía que Satanás fue expulsado y encerrado. Etiopía preservó la incómoda verdad: él no se había ido. Estaba sujeto con correa. Déjame decirlo claramente. Una vez que ves estos pasajes, nunca podrás volver a la versión animada. Etiopía conservó la versión que te obliga a replantearte todo. La historia no trataba de que Dios perdiera un ángel. Trataba de que Dios revelara cada corazón. Ahora que ya hemos desvelado la primera capa de la historia de Lucifer, la parte que nadie en la escuela dominical se atrevía a cuestionar, tenemos que detenernos y observar algo que la mayoría pasa por alto. ¿Por qué Etiopía importa en esta conversación? Porque todo lo que acabas de aprender, cada verdad incómoda que hemos expuesto, se vuelve 10 veces más pesada una vez que entiendes de dónde proviene realmente. La mayoría de nosotros crecimos con una versión del cristianismo filtrada a través de Roma. Un cristianismo moldeado por concilios, editado por imperios, recortado y pulido hasta encajar perfectamente en manos de reyes. Pero Etiopía nunca vivió bajo ese sistema. Etiopía no heredó su fe de Roma. Mientras Roma perseguía a los creyentes, Etiopía ya bautizaba reyes. Mientras Europa revisaba su canon, Etiopía conservaba intactas las escrituras que había recibido desde los primeros siglos. Sin cortar, sin editar. Su Biblia no es la versión abreviada de 66 libros que Occidente nos entregó. Etiopía conserva un canon de 81 libros, el canon cristiano continuo más antiguo del mundo. Nunca eliminaron a Enoc. Nunca retiraron jubileos. Nunca descartaron los libros que Roma consideraba demasiado místicos o demasiado reveladores. Y esta parte todavía me pone la piel de gallina. El libro que Judas cita en el Nuevo Testamento, el libro de Enoc, desapareció por completo de la Iglesia occidental durante más de 1000 años. Pero Etiopía nunca dejó de leerlo, copiarlo ni reverenciarlo como escritura sagrada. Así que pregúntate, si Etiopía conservó libros que Occidente borró, ¿qué más conservó? Y, más importante aún, ¿por qué Roma necesitó borrar esos libros? Aquí es donde se nota el peso. Porque una vez que entiendes el papel de Etiopía como guardiana de la memoria cristiana más antigua, la verdad sobre Lucifer deja de parecer conspiración, y empieza a parecer algo que Occidente esperaba que nunca descubrieras. Etiopía no solo preservó historias diferentes, preservó un cristianismo diferente. Y al comparar ambas versiones, empiezan a verse grietas. Grietas que revelan verdades completas que Etiopía nunca perdió. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta Q. UE inició todo. Si Etiopía conservó la historia completa, ¿por qué Roma cambió la que nos contaron? Ahora que hemos visto lo que Etiopía preservó, y como trastoca todo lo que creíamos saber, necesitamos hablar de otra parte crucial. La parte de la historia, que dio forma a la versión de Lucifer, que casi todos los cristianos modernos creen sin cuestionar. Porque, una vez que el cristianismo se vinculó al imperio, la historia no solo se predicó. Cuando Roma se bautizó a sí misma como el imperio cristiano, necesitó una teología que protegiera su propia autoridad. ¿Y qué mejor advertencia que la historia de un ser glorioso que osó rebelarse y fue derribado para siempre? Puedes sentir la utilidad política de eso. La rebelión es satánica. Cuestionar la autoridad es luciferino. Discrepar con el trono es imitar al enemigo. Poco a poco, Lucifer dejó de ser un personaje en un drama cósmico. Se convirtió en un símbolo. El símbolo de nunca resistirse al poder. El imperio no tenía que decirlo directamente. El mito lo hacía por ellos. Entonces entraron en escena poetas y predicadores. Dante pintó el infierno en llamas. Milton transformó a Lucifer en un villano trágico. Artistas medievales esculpieron rebeldes alados cayendo del cielo. Y de repente, la imaginación estaba haciendo más trabajo teológico que las escrituras mismas.
En la Edad Media, el mito era más fuerte que el texto. La gente no citaba a Isaías ni Ezequiel. Citaban a Dante sin saberlo. Y ahí está la conclusión incómoda. La historia de la caída de Lucifer con la que creciste no es Biblia pura. Es Biblia e imperio, y poesía, y política, y miedo. Pero Etiopía mantuvo la versión que el imperio no tocó. La versión que no sirve al poder político. La versión que no blanquea lo sobrenatural. La versión que no reduce a Lucifer a un villano infantil que cayó en un instante teatral. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Ahora que hemos dejado atrás la versión imperial y hemos regresado a la historia cruda y antigua que Etiopía conservaba, tenemos que profundizar aún más. Porque, si aceptas que Lucifer no fue expulsado inmediatamente del cielo en una bola de fuego, surge otra pregunta. Si no lo expulsaron, ¿qué estaba haciendo? Y aquí Etiopía da un giro que cambia todo. Porque, en cuanto abandonas el mito occidental y entras a los textos antiguos, la escena deja de ser un campo de batalla. Y se convierte en algo mucho más extraño, más ordenado y más aterrador. Imagina esto conmigo. No como metáfora, sino como la cosmovisión real de los primeros creyentes. El universo no es caos. Es una sala de tribunal. En el centro hay un trono. Los ángeles se congregan como testigos. La humanidad comparece ante el tribunal. Y a esa sala entra el acusador. No como el rey del infierno. No como un monstruo cornudo. No como un general caído. Sino como fiscal. Señala a la humanidad y dice: solo te sirven porque su vida es fácil. Insiste. Propone pruebas. Exige evidencia. No porque controle la situación, sino porque Dios permite que la prueba revele lo que es real. Y lo más sorprendente es que esto no ocurre solo en Etiopía. Incluso el Nuevo Testamento lo insinúa. El propio Pablo dijo que tenía un mensajero de Satanás, una espina clavada en la carne que Dios se negaba a quitarle. No porque Dios no pudiera, sino porque la espina mantenía a Pablo humilde. Piensa en eso. Incluso Pablo comprendió que, a veces, el enemigo no solo ataca. A veces, el acusador se convierte en la herramienta que expone el orgullo, purifica la fe y obliga al alma a presentarse honesta ante Dios.